Hola matemáticos. Vamos a graficar fracciones en la recta numérica. Para cumplir nuestro objetivo, solo debes seguir paso a paso las siguientes recomendaciones. Recuerda que las fracciones propias positivas se grafican entre el 0 y el 1 positivo. Si son fracciones propias negativas, entre 0 y el 1 negativo en la recta numérica. Las fracciones impropias positivas se grafican a partir del 1 positivo y tantos enteros positivos se necesiten. Si son fracciones impropias negativas, se grafican a partir del 1 negativo y tantos enteros negativos se necesiten. Recuerda que las fracciones propias son aquellas que su denominador es mayor que el numerador. En general, son menores que la unidad y cualquier número entero. Por ejemplo, tenemos menos 3 quintos. 3 es el numerador, 5 el denominador, y podemos observar que el denominador es mayor que el numerador, es decir, 5 mayor que 3. Esta es la característica de las fracciones propias. Las fracciones impropias son aquellas que su numerador es mayor que el denominador. En general, son mayores que la unidad y se pueden representar como un número mixto, aquel que tiene parte entera y parte fraccionaria. Por ejemplo, menos 9 séptimos, 9 es el numerador y 7 el denominador. Podemos observar que el numerador es mayor que el denominador, es decir, 9 mayor que 7. Esta es la característica de la fracción impropia. Grafiquemos las siguientes fracciones en la recta numérica. Por ejemplo, tenemos menos 3 quintos. La fracción es propia negativa, se grafica entre el 0 y 1 negativo. Por su característica de ser fracción propia, es decir, que es menor que un entero. Tenemos aquí la recta numérica graficada y nuestra fracción va a estar ubicada en el intervalo entre menos 1 y 0. ¿Por qué razón? Porque es una fracción propia y es menor que un entero. Se divide el entero, en este caso el menos 1 hasta el 0, que es nuestro entero, de acuerdo a la fracción, es decir, en 5 partes iguales según el denominador y se toman 3 partes según su numerador. Como puedes observar, hemos obtenido 5 pedazos del entero entre 0 y menos 1. De esos 5 pedazos, nosotros vamos a tomar 3. Exactamente ahí va a estar ubicada la fracción menos 3 quintos. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Tenemos 7 medios. La fracción es impropia positiva. Se puede graficar a partir de 1. Para esto se convierte el número mixto, ¿sí?, a fracciones, se convierte en números mixtos las fracciones impropias, ¿ok? O sea, toda fracción impropia, ¿sí?, se va a transformar a número mixto. Recuerda que el número mixto es aquel que tiene parte entera y fraccionaria. En este caso, 7 medios va a ser igual a 7 dividido entre 2 igual a 3, faltando 1 para 7. ¿Qué significa esto? Bueno, que 3 por 2 es 6, más 1, 7. ¿Ok? Significa que el 3 va a ser la parte entera del número mixto. Ese 1 faltante va a ser el numerador de la fracción. Y el 2 se mantiene, es decir, el 2, que en este caso está como denominador original, se mantiene. Por lo tanto, 7 medios va a ser equivalente a 3 enteros con un medio. De esa manera hemos transformado la fracción impropia en un número mixto.
Ahora bien, la fracción impropia estará ubicada entre el entero 3 y 4. ¿Por qué razón? El 3 es la parte entera. Hasta ahí va a estar ubicado, ¿verdad?, nuestro número fraccionario. Y la parte fraccionaria es el adicional que se toma del siguiente entero. Entonces podemos observar, de acuerdo a la recta numérica, que nuestra fracción se va a representar entre el entero 3 y el entero 4. La distancia entre el 3 y el 4 se divide según la parte fraccionaria del número mixto 3 enteros un medio, es decir, un medio, ¿ok?, va a ser la fracción que me va a permitir ubicar la fracción original, que en este caso es 7 medios. ¿Qué nos dice? Que dos partes iguales según el denominador, en este caso 2, y se toma una parte según su numerador, en este caso 1. Entonces el intervalo entre 3 y 4 en la recta numérica lo voy a dividir en dos partes iguales o dos mitades, de las cuales voy a tomar una, y justo ahí en ese punto donde está ese pequeño rectángulo va a estar ubicada la fracción 7 medios. Entonces, dato importante, para poder graficar cualquier fracción impropia, ¿sí?, es importante transformarla en un número mixto, ¿ok? El número mixto es equivalente a la fracción original. Ahora bien, practiquemos un poco, grafiquemos las siguientes fracciones en la recta numérica. Por ejemplo, tenemos 4 séptimos, es una fracción propia, es decir, que va a estar graficada entre 0 y 1, o sea, un entero, en la recta numérica. En este caso tenemos nuestra recta numérica, hemos puesto de 0 a 1 y de 1 a 2, ¿ok? Pero nuestra fracción va a estar en el intervalo de 0 y 1. Ese es mi entero. Divido, ¿verdad?, el entero de acuerdo al denominador. El denominador me dice 7. Entonces aquí he dividido del 0, ¿sí?, hasta el 1, he dividido en 7 pedazos iguales. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y finalmente voy a graficar las 4 unidades que me está determinando el numerador. ¿Ok? Entonces ahí tenemos los 4 séptimos. Quiere decir que ahí va a estar graficada la fracción 4 séptimos. ¿Ok? Tenemos un segundo ejemplo. Menos 8 tercios significa que es una fracción negativa. ¿Ok? Va a estar antes del 0 en la recta numérica en la parte de los números negativos. Otra característica es una fracción impropia. Por lo tanto, tenemos que transformarla en un número mixto. Es decir que 8 tercios dividido, en este caso 8 para 3, nos va a dar 2, faltando 2 para 8. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que 2 por 3 es 6, ¿de acuerdo? Y para llegar a 8 nos faltan 2 unidades. Esas 2 unidades que nos faltan va a ser el numerador de la parte fraccionaria. Y mantenemos el denominador original, que en este caso es 3. Por lo tanto, menos 8 tercios va a ser equivalente a menos 2 enteros con 2 tercios. ¿Ok? Y aquí lo podemos comprobar. 2 por 3, 6 más 2, 8. Y tendríamos nosotros la fracción impropia. Graficamos nuestra recta numérica y nos vamos a percatar que nuestra fracción 8 tercios va a estar ubicada entre el intervalo entre menos 2 y menos 3. ¿Por qué entre este intervalo? Porque 8 tercios es equivalente a 2 enteros, ¿ok?, con una pequeña fracción adicional del siguiente entero, que sería menos 3. ¿Ok? Entonces, esa es la característica para poder graficar fracciones impropias. Luego nos detenemos en ese intervalo y lo vamos a dividir de acuerdo a la parte fraccionaria de la parte entera, que sería 2 tercios. ¿Ok? Entonces 3 partes, aquí tenemos 3 partes. Y luego, de acuerdo al numerador de la parte fraccionaria, tenemos 2 unidades. Significa que aquí voy a pintar o a fraccionar 1 y 2. En ese sentido, justo aquí, donde termina el rectángulo, va a estar ubicada la fracción original impropia, ¿ok? Menos 8 tercios. ¿Ok? Y listo.
Listo. De esta manera nosotros graficamos fracciones en la recta numérica. Entonces es importante que sigas cada una de las recomendaciones para que no tengas inconveniente a la hora de graficar fracciones en la recta numérica. Muy bien, te reto a que lo hagas por tu cuenta, ¿ok? Ahora lo vas a hacer tú y vas a experimentar esta situación matemática de las fracciones en la recta numérica. Grafica las siguientes fracciones en la recta numérica. Aquí te dejo los ejercicios, ¿ok? Para que sepas cuáles son las fracciones que tienes que graficar. Nos vemos, matemáticos. ¡Chao!